Nuestra siguiente cirugía es una cirugía de inestabilidad anterior de hombro crónica en la que vamos a realizar una técnica de Latarjet por vía artroscópica. La inestabilidad de hombro es muy variable, hay muchos factores que influyen y a veces la cronicidad, la hiperlaxitud articular, los múltiples episodios incluso con actividades muy livianas e incluso por la noche, esto nos indica que es una gran inestabilidad, aunque a veces no haya un gran defecto óseo o una aparente gran lesión de partes blandas a nivel del labrum. En esta paciente en concreto tomamos la decisión de realizar una técnica de Latarjet precisamente por esto, por la cronicidad. Llevaba bastantes años con episodios de luxación y subluxación y además estos episodios eran prácticamente, si no diarios, sí que varias veces por semana con actividades muy cotidianas, incluso durmiendo. Esto te da a entender que hay una gran insuficiencia de los tejidos blandos. Además tenía una lesión de Gilsat, tenía algo de pérdida ósea, además es chica, que son siempre más laxas, una hiperlaxitud articular. Entonces, cuando se juntan demasiados factores de riesgo, hay que ir con cuidado porque si hacemos una técnica convencional de Bankart, de retensado labral, a menudo va a ser insuficiente si la paciente tiene pretensiones deportivas. Es por esto que la técnica en Latarjet nos permite, por un lado, aumentar la superficie articular de la glenoides, lo cual reduce mucho las probabilidades de luxación, y por otro lado el tendón conjunto, que es un tendón que va unido a la punta de la coracoides, nos suplementa las partes blandas por el posicionamiento que adquiere cuando recolocamos la coracoides, da un extra de estabilidad tendinosa en este caso, sobre todo los movimientos de separación del brazo, y es muy útil en estos pacientes hiperlaxos con una gran insuficiencia de tejidos blandos. Te da muchas garantías y son pacientes que pasan de una gran inestabilidad y por tanto un gran temor a hacer cualquier tipo de actividad por el riesgo y el miedo a la luxación, pasan de repente a tener una sensación de normalidad y se les abre el mundo, entre comillas, a la hora de poder hacer todo tipo de actividades y suelen ser pacientes muy agradecidos cuando realizas esta técnica y todo va como esperamos en la cirugía. Bien, pues entramos en el hombro y como podíamos ya intuir, esta chica ya tiene mucha laxitud de los tejidos y se puede apreciar como sin haber una gran lesión labral, pero ya tiene mucha inestabilidad. Se puede apreciar que no hay tampoco un exceso de lesión ósea, pero sí que hay una gran laxitud, como podemos ver que la cabeza humeral prácticamente apoya en el ángulo inferior y podemos ver cómo es fácil prácticamente luxarla, y aquí se puede ver la lesión de Gilsat, que se ve aquí en la parte posterolateral de la cabeza, y esto es motivo, este es el impacto que se produce en la parte posterolateral cuando la cabeza humeral se luxa anterior, y esta chica tiene múltiples subluxaciones, incluso diarias. Y luego podemos observar también que tiene una lesión que ya también lo habíamos visto en la resonancia, y ella se quejaba de hecho de dolor, tiene una lesión aquí de SLAP que tendremos también que arreglar. Esto es característico en estos casos, que tiene una ausencia del labrum superior y que el ligamento glenohumeral medio va directo a la inserción del labrum superior. Esta tracción repetida al final acaba dañando el labrum superior y provoca dolor. Técnica de Latarjet para compensar tanto el defecto óseo como sobre todo el defecto de partes blandas y la laxitud de esta paciente, y haremos una tenodesis para tratar la lesión de SLAP de esta paciente.
hemos finalizado la cirugía. Aquí se puede ver la glenoides, nuestra marca que hemos hecho del tornillo inferior, como coincide exactamente con el nivel, tornillo superior, y podemos comprobar cómo está a la misma altura. Es importante ni estar muy medial ni muy lateral. Tenemos también nuestro Bissinger en la región posterior que nos permite comparar la altura, cómo va plano. Vamos a separar con nuestro palpador y podemos ver cómo va plano nuestro Bissinger, que va paralelo a la articulación, y eso es importante, que no sobresalga. En algunos casos podemos incluso limar un poquito, pero creemos que como es una chica hiperlaxa. Y aquí está la parte inferior subescapular y aquí la parte superior, y si soltamos todo veremos el efecto sling. Si dejamos caer el subescapular veremos el efecto sling sobre entre el tendón conjunto, que es este, que viene con nuestra pastilla ósea. Aquí se puede ver la transición, aquí, entre el tendón conjunto y la porción inferior subescapular, que es lo que va a evitar la luxación cuando la paciente suba el brazo. Hemos hecho también la tenotomía de la PLB, que se puede ver aquí, y antes hemos visto la tenodesis, como ha quedado perfecta, con lo cual, pues caso resuelto, y esperamos que la paciente evolucione bien y que no tenga más episodios y pueda volver a sus actividades deportivas.